Pues vamos a nuestro tema de seguridad social. Bueno, hay que empezar hablando, siempre se empiezan estos temas de seguridad social, hablando de los dos modelos históricos que existen en seguridad social, que es el modelo Bismarck. Tenemos el modelo Bismarck, porque fue pues, este alemán el que lo puso en marcha, no hace falta el año, en el siglo XIX es suficiente, que también se considera, vamos, que es un sistema profesional. Profesional quiere decir que solo tienen cobertura en la seguridad social los trabajadores que cotizan. Los que no cotizan no tienen protección. El modelo antagónico que nace en el siglo XX es el modelo universal o modelo Beveridge. Se considera el modelo Beveridge, bueno, de un inglés que tras la Segunda Guerra Mundial pues postuló. Esto se considera el embrión del welfare state o estado del bienestar, ¿no? Esto es el sistema universal de seguridad social, que cubre o tiene cobertura para toda la ciudadanía, independientemente de que sea trabajadora o no trabajadora, independientemente de que cotice o no cotice. ¿Cuál es nuestro sistema? ¿El Bismarck o Beveridge? ¿Profesional o universal? Universal. Bueno, es un sistema mixto. Ahora lo veremos según la Constitución. Un sistema mixto porque es predominantemente profesional, con algunas prestaciones muy poquitas y, o sea, un 95,5, o sea, si el grueso de las prestaciones son un 95 para los que trabajan, hay algunas prestaciones no contributivas muy poquitas, de viudedad, de orfandad, pero muy pocas. Entonces, nuestro sistema no termina de ser universal del todo, porque el grueso de las prestaciones siguen estando en el régimen profesional. Para los que trabajan, ¿quién tiene prestación por desempleo? Eso es una prestación, los que han trabajado. ¿Quién tiene jubilación? Los que han trabajado. ¿Alguien tiene jubilación si no ha trabajado? Pues salvo que esté muerto de hambre, te pueden dar algún subsidio, pero como regla general, si la mujer, que eso es la de viudedad, ¿no? Pues que no ha trabajado nunca, pero que su marido pues ha fallecido y no tiene con qué vivir, pues le dan 200 eurillos. O la de orfandad, pues 3-4 lo mismo, se mueren los padres y los hijos, pero vamos, que las prestaciones no contributivas son ridículas con respecto al régimen profesional. Eso lo convierte en un sistema mixto, predominantemente profesional, con algo de universalidad. Pero con el ingreso mínimo vital y todo esto, estamos llegando a... Vale, sí, muy bien. El ingreso mínimo vital lo veremos aquí, que es un avance en la universalidad, pero todavía queda bastante de ser un régimen universal. O sea, un régimen universal, Raquel, es que todos tengan las mismas prestaciones, los que trabajan y los que no. Las mismas. Eso no lo hay. No existe. Vale, bueno, sí, estoy de acuerdo, pero que eso es otra historia, ¿vale? Que no vamos a entrar. Pero, bueno, sí que hay, actualmente, sí que hay países que tienen un régimen profesional solo, 100%. No hay ningún país que tenga un régimen universal 100%, pero lo hay o solo o mixto, donde en algún país prepondera más o menos en universal, y ya veremos si algún día pues tenemos realmente un sistema universal. Vale, dicho esto, pues ya entrando en España, os cuento muy brevemente, porque tampoco vamos... En España, el proceso de nacimiento de esto, ¿cuándo creéis que nace la Seguridad Social en España? Es preconstitucional, ¿no? Sí. Pero estaba el SOBI, ¿no? Bueno, la Seguridad Social, la verdad es que nace con Franco. Muchas veces choca esto, ¿no? Pero bueno, es una seguridad social eminentemente profesional. Pero antes de Franco ya existían lo que se llamaban los seguros privados.
Vale, los seguros privados es el antecedente de la seguridad social, pero no es seguridad social. ¿Qué son los seguros privados? Pues claro, ¿qué ocurría? Que cuando empieza en el siglo XIX a desarrollarse pues la revolución industrial y el trabajo y demás, pues ¿qué pasa? Que había trabajadores que uno tenía un accidente en el Tajo, como se suele decir, pues se quedaba su familia sin cobrar. Entonces, ¿qué hacían? Contrataban un seguro. Pero eso eran seguros privados. Claro, yo contrato un seguro que en caso de que me pague algo, mi familia, pues yo siga cobrando hasta que yo me recupere, porque no había ni paro, ni baja por incapacidad temporal, ni nada de esto. Entonces, ¿qué ocurría? Pues ¿qué le ocurren a los seguros privados? Pues que claro, son privados, los tengo que pagar yo. ¿Y qué cobertura voy a tener? Según pague. Según pague. Que yo pago por más coberturas, me cubre mucho, que pago poco, me cubre poco. Bueno, esto llegó un momento en el que el Estado fue consciente de que esto tenía que asumirlo el Estado, que no podían los trabajadores ser ellos los que se asumieran estos riesgos. Y se empezó a pasar al modelo, todavía no de seguridad social, sino el de seguros sociales, que era igualmente con seguros como los que conocemos hoy, pero que los sufragaba en parte o totalmente el Estado. Pero no es que el Estado tuviese un sistema de seguridad social, sino que contrátate el seguro con una empresa y el Estado te ayuda a pagar eso. Vale. ¿Cuándo nace por primera vez un sistema de seguridad social? En 1967, al menos quedaos con esto, nace el sistema de seguridad social. Ya no va a ser que yo te pague el seguro, sino que el Estado va a crear un sistema para proteger a los trabajadores. En el 77. 67. Mira, el SOBI, Raquel, era un seguro, los seguros sociales, el SOBI estaba aquí. El seguro obligatorio de viudedad era un tipo de seguro social, que fue el último ya antes de nuestro sistema actual de... el SOBI fue pues, por los años 63 por ahí y esto ya 67. Bueno, pues ya digo, nace en el 67, esto puede ser preguntable, de pregunta a test, y luego ya, ¿qué es lo siguiente? Pues nuestro actual sistema de seguridad social recogido en la Constitución, concretamente en el artículo 41. Bueno, ¿qué dice el 41? Pues dice cosas muy bonitas, pero que no ha sido así desde el principio. Bueno, me habéis dicho antes, Raquel se ha sorprendido que, bueno, pues fíjate, Raquel, nosotros hemos tenido el sistema Bismarck o 100% profesional, salvo el SOBI, que era una excepción. El SOBI era una excepción. Pero salvo el SOBI, hemos tenido la primera ley de pensión, o sea, la primera prestación no contributiva fue en 1990. O sea, fíjate, hasta 1990 era 100% profesional, solo para los cotizantes o trabajadores. La primera, ahora lo diré, pero la primera prestación no contributiva en España fue por una ley del 90. Bueno, entonces, quiero decir con esto que el mandato que nos dio la Constitución lo cumplimos muy tarde. La Constitución dijo que debíamos implantar un sistema universal, pero tardamos mucho tiempo en implantarlo, ya digo, en el 90. Vamos a ver qué dice el 41. Los poderes públicos mantendrán, nótese que cada palabra aquí tiene importancia, mantendrán, ¿esto qué es? Es un mandato, ¿verdad? Una obligación. Los poderes públicos mantendrán un régimen, por tanto, quedaos con que hay obligatoriedad. Ahora vamos a ver en qué consiste esa obligatoriedad, pero obligatoriedad hay. Crear un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, ¿eso cómo se llama? Universalidad. Que garantice la asistencia y prestaciones suficientes. Eso va a ser un principio muy importante que aquí la gente suele desconocer mucho. Esto es el principio de suficiencia. ¿Qué quiere decir el principio de suficiencia de la seguridad social? Pues ya veréis cómo me lo contestáis mal. Uno, cuando acude a la seguridad social por algún tipo de contingencia, es decir, lo ideal es no acudir, pero si uno acude
por incapacidad permanente, incapacidad temporal, por desempleo, que la prestación que se le va a otorgar va a ser en función de ¿qué? De sus cotizaciones. ¿Del grado de discapacidad? Pues no es en función de sus cotizaciones. Esto es lo que siempre se cree, pero no es ¿Del así. grado de discapacidad? Pero tampoco. Aunque eso puede tener más que ver con, pero no tiene nada que ver con las cotizaciones. Tienes obligación de haber cotizado, pero a ver, uno que lleva 15 años trabajando tiene menos pensión que uno que tenga 50 años trabajando. Pues no tiene por qué. Porque no tiene por qué. Ahora veremos que no tiene por qué, ¿vale? Bueno, el principio de suficiencia quiere decir que la prestación que se le va a otorgar, hay topes, pero dentro de esos topes, la prestación que se va a otorgar al necesitado es para mantener, o sea, dice, la suficiente para mantener el mismo o parecido ritmo de vida que llevaba hasta ahora. Yo cotizo en función de mi sueldo, pero si yo tengo un sueldo de 2.000, me genera un perjuicio económico pasar a cobrar 500, ¿no? Vale, pues entonces la Seguridad Social me va a generar una prestación lo más próxima o parecida a 2.000. 1.900, después me la bajará a 1.700, pero en torno a eso. ¿Tiene que ver esto con lo que he cotizado? No, tiene que ver con que yo mantenga mi ritmo de vida suficiente al que mantenía antes, hasta que yo recupere la situación normal. La pensión de jubilación, ¿qué pasa? Que si yo he trabajado 60 años, ¿me va a quedar una pensión muy alta por haber? No. ¿De qué me va a depender? De mi último salario en los últimos 15 años. Si mi salario era 2.000, la pensión que va a estar en torno a 2.000. Pero si mi pensión era 800, aunque lleve 50 años cotizando, la pensión va a estar en torno a 800, 750, porque es no en función de lo cotizado, es en función del principio de suficiencia, mantener el mismo ritmo de vida que uno mantenía. Por tanto, ¿qué vinculación tiene esto con las cotizaciones? Ninguna. Ninguna. No lo entiendo. Vale, bueno, pero ¿por qué no lo entiendes? Esto ahora te voy a decir por qué. Esto no es un sistema de capitalización, Raquel, donde ahí sí que un sistema de capitalización es las pensiones privadas son por capitalización. ¿Tú qué vas a sacar si tienes un régimen de pensiones privadas? ¿Qué vas a sacar con el paso del tiempo? Lo que hayas metido. ¿Vas a sacar algo distinto de lo que has metido? Lo que hayas metido. Entonces, aquí no es lo que uno ha metido. Aquí es lo que uno... no, hay un tope, claro, si yo ganaba 8.000 euros todos los meses, hay un tope de 2.500, pues ya más de 2.500 no te voy a dar. Pero de ahí para abajo, no, yo es que he cotizado 80 años, que tengo 90 y llevo trabajando desde los 10. Pero claro, mi sueldo ha sido en los últimos 15 años de 500 euros. ¿Qué me van a dar? ¿Más de 500? Jamás en la vida. Me van a dar 500 o menos. ¿Lo vemos? Eso es el principio de suficiencia. Vale, sigo. Lo veremos esto un poquito. Dice, las prestaciones sean que garantice la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La prestación por desempleo va a ser en función, un poquito menos, al principio tal, luego bajo al 75%, pero va a ser en función de lo que yo venía cobrando. ¿Vale? Y luego continúa diciendo, la asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Bueno, ¿qué se deduce de aquí? Dos cositas. Hemos visto por un lado obligatoriedad y por otro lado estamos viendo voluntariedad. ¿Qué es lo que tengo que tener aquí claro? ¿Qué es lo que es obligatorio para el Estado y lo que es voluntario para el Estado? Bueno, pues esto, según el artículo 41, de aquí nace el siguiente sistema que hay que tener, es una esquemita, pero hay que tener meridianamente claro. Y dicho esto, lo de las capas de antes, yo no voy a bajar a detalles de arbolitos hasta que yo esta estructura la tenga clarísima. ¿Me explico? Cuando ya tengo clara esta estructura, bajo. ¿Por qué? Porque si no es que me hago un lío enorme. Vale. Esto se puede llamar estructura de la seguridad social según el artículo 41. Vale. Y tenemos dos niveles, según el artículo 41. El nivel básico de seguridad social y el nivel
complementario. ¿Os acordáis que decía el 41? Los poderes públicos deben y en otro lugar es libre. Vale, pues el nivel básico se caracteriza porque es el que el Estado debe prestar obligatoriamente. Mientras que el nivel complementario es voluntario, es decir, lo va a prestar el Estado cuando quiera y cuando tenga medios. Si no quiere y no lo puede prestar, ¿se le puede recriminar? No. ¿Se le puede recriminar que el Estado no tenga un sistema de prestaciones por desempleo? Sí, porque eso tiene obligación por la Constitución de tener un sistema que cubra prestaciones y sean suficientes, y especialmente las de desempleo. Entonces, esto es obligatorio. Vale. Pero Pues yo aquí- pensaba, o sea, Julián, perdón, pero yo pensaba cuando decía que la asistencia y prestaciones complementarias eran libres, es la posibilidad que tiene un ciudadano de poder. También, eso también, pero estamos viendo primero en cuanto a las obligaciones del Estado. Por tanto, esto, al ser libre, es libre para el Estado y para el ciudadano. El que quiera hacerse un plan de pensiones es totalmente libre para hacérselo, pero ahora veremos qué entra aquí respecto al Estado, ¿no? O el Estado libremente queda. Vale, pues en el nivel básico hay dos modalidades. Vale, lo primero, nótese que aquí se llaman niveles, porque luego me confundís y me decís, modalidad básica, no. Esto es nivel básico o nivel complementario, y luego los niveles tienen modalidades. Y tenemos modalidad contributiva o profesional y modalidad no contributiva o asistencial. Aquí es donde digo que la diferencia es enorme. Claro, aquí el 90% de las prestaciones están aquí y un 10% en comparación son raquíticas las prestaciones que hay, pero hay. Y luego, en la asistencial tenemos nivel complementario interno. Interno se refiere a la seguridad social. Bueno, no se ve ahí, pero lo veis ahí, ¿no? Nivel complementario interno a la seguridad social y, por tanto, nivel complementario externo. Este es el que dice Víctor, externo a la seguridad social, es decir, que uno en otras entidades privadas se busque la vida o se haga otros seguros o lo que quiera. Vale. Pues características importantes de la modalidad contributiva y de la modalidad no contributiva. Obviamente, lo más importante y el grueso está aquí, porque aquí digamos que esto, permitidme la expresión, pero esto es un poco en plan de limosna, ¿no? Lo que el Estado quiere aquí dar, pero aquí no es lo que quiera dar, aquí es que está obligado a darlo, ¿vale? Entonces, en el nivel que está obligado a darlo, os voy a decir los principios, apuntadlo y ahora los explico, pero los principios que rigen cada una de las dos modalidades, la contributiva y la no contributiva o asistencial. Bueno, empiezo con los principios de la modalidad contributiva. Se rige por dos principios. Principio de proporcionalidad, coma, y no suficiencia, y principio de profesionalidad y no universalidad. Bueno, aquí el concepto, el principio aquí de suficiencia es ligeramente distinto al de la Constitución que os he dicho, ¿vale? Os explico. Los trabajadores van a obtener prestaciones que sean proporcionales al nivel de vida que venían, lo que dije antes, pero no suficientes, porque las suficientes son, aquí es ligeramente distinto, como digo. El principio de suficiencia quiere decir que sea prestación suficiente para llevar una vida digna, ¿vale? Para llevar una vida digna. Esas son las prestaciones no contributivas. Y luego, principio de profesionalidad y no universalidad quiere decir que las prestaciones de esta modalidad la van a tener solo los profesionales y no todos los ciudadanos. ¿Sí? Voy a los dos. Sí. ¿Los principios o la explicación?
la aplicación de profesionalidad y no universalidad. Principio de profesionalidad y no universalidad quiere decir que las prestaciones de modelo contributivo es solo para los profesionales que estén trabajando o hayan trabajado en el periodo protegido y no para todos los ciudadanos, es decir, no rige la universalidad aquí. Modalidad no contributiva. Perdón, Julia. Sí. Y lo de no suficiencia, me has dicho que es diferente al principio que me has dicho, explicado antes. Sí. Pero ¿y cuál es la diferencia? Es que eso no lo he Vale, entendido. déjame que termine, me lo Vale. apunto aquí o me lo recuerdas si. Déjame que termine esto para que se pueda comprender, ¿vale? Y luego vuelvo al principio de suficiencia del 41. Vale, aquí rige, en la modalidad no contributiva rige el principio de universalidad y no de proporcionalidad. ¿Por qué no puede haber proporcionalidad en el modelo no asistencial? O porque no tengo nada con que comparar la proporción. Si no he cotizado nunca, pues no he tenido una base, no he tenido ingresos y no tengo con qué comparar los ingresos. Que ¿me explico? Entonces, ahí no hay nada que comparar. Entonces, es el principio de suficiencia. Las prestaciones que sean suficientes para una vida digna. Y luego rige el principio de universalidad y no el de profesionalidad. Julián, yo creo que te he entendido mal. O sea, el primer principio de la modalidad no contributiva, yo he apuntado que es universalidad y no proporcionalidad. No, es que está mezclando principios, te lo repito. En la modalidad contributiva es principio de proporcionalidad y no suficiencia, y el segundo es el principio de profesionalidad y no universalidad. Sí, el primer principio de la modalidad no De la no contributiva contributiva. es al Creo revés. que no he dicho. De la no contributiva, vale. Principio de universalidad y no profesionalidad, y principio de suficiencia y no de proporcionalidad. Suficiencia y no proporcionalidad. O sea, justo los contrarios al otro. Exactamente. Vale, sí, es que había apuntado mal el primero de la no contributiva, por eso no me cuadraba. Ah, pues perdona si lo he dicho mal. Por tanto, dicho esto, si a mí me preguntaran cuál de las dos modalidades se financia con cotizaciones y cuál con presupuestos generales del Estado, pues ¿cuál? Las no contributivas con los presupuestos. Exactamente. Las modalidades contributivas se financian exclusivamente con las cotizaciones de la Seguridad Social que se aportan los trabajadores y empresarios, y la no contributiva vía presupuestos generales del Estado. Bueno, después de aquí muy poquito, porque esto, nivel complementario interno, pues os pongo un ejemplo del nivel complementario interno, el inserso. El inserso, Instituto de Mayores y Servicios Sociales, eso no es obligatorio por el Estado. De hecho, en el año 2008, cuando saltó la crisis, se cancelaron los viajes del inserso varios años, del 2009, 12, estuvieron cancelados, porque el Estado, ¿de dónde recortó? De donde no tiene obligación de... Entonces, esto lo da el Estado porque quiere. ¿Cuánto aporta aquí? Cada año lo que le da la gana, porque nadie se lo puede exigir. ¿Me explico? Y luego, en el nivel complementario externo a la seguridad social, pues aquí hay muchas entidades privadas, ¿no? Entidades financieras que te hacen un seguro de pensiones, un plan de pensiones, o las mutuas que te hacen, pues en caso de que tengas un accidente laboral, pues te lo paga la mutua, pero eso es complementario al básico. Imagínate que tú eres un trabajador donde el nivel básico contributivo te dice que por incapacidad temporal tienes retribuidos pues los 3 primeros meses de incapacidad temporal, pero yo como quiero tener un nivel complementario pues para mi empresa, con esa mutualidad firma un convenio de que los siguientes 3 meses lo va a pagar la mutua. Claro, yo tengo que pagar una cuota a la mutua, ¿no? Entonces pago cotizaciones y pago una cuota a la mutua. ¿Y cómo están mis trabajadores protegidos? Más que el resto.
complementados. ¿Me explico? O mínimamente a nivel de pensiones. A ti te va a quedar la pensión de la Seguridad Social, pero los trabajadores de mi empresa, mediante un convenio, hemos estipulado que me das 50 euros todos los meses y yo te voy a dar un 20% de la pensión que te quede. Entonces, MUFACE, MUJAJU y todo esto, que es nivel complementario externo. No, ahora sí, vamos a ver. Esos son entidades gestoras de la Seguridad Social externas al sistema de Seguridad Social. ¿Vale? Pero público. Aquí, estas pueden ser públicas o privadas. Las que yo estoy diciendo son privadas. Entidades externas que gestionan prestaciones, ya lo veremos, son 3 específicas, MUFACE, MUJEJU e ISFAS, que no se integran en el sistema de seguridad social, pero que gestionan prestaciones complementariamente. Por ejemplo, el derecho clases pasivas, que es un sistema de pensiones que ya está llamado a desaparecer, pues ese complementa, pues vamos, sustituye mejorando el sistema general. Bueno, de momento, ¿esto lo controláis? Bueno, pues esto hay que controlarlo. Bueno, lo controláis, quiero decir, lo controlaréis en estos días, pero esto es lo primero que hay que tener muy claro, ¿vale? Vale, entonces, así a modo de resumen, ¿podrías volver a definir el principio de suficiencia? Para ver si me vale, vamos a ver. El principio de suficiencia es ligeramente, el principio de suficiencia que dijo la Constitución en su momento. Bueno, vamos a ver. ¿Sabemos lo que es una mutación constitucional? Una cosa es una reforma constitucional y otra cosa es una mutación constitucional. Una mutación constitucional es lo que un artículo tenía un sentido en los años 70, en el 79, en el 80, que ese sentido con el paso del tiempo pues no es el mismo que en el siglo XXI, ¿no? Entonces, claro, lo que se entendía como principio de suficiencia, pues la jurisprudencia ha dicho que esa suficiencia del artículo 41 significa a que no se va a estar a lo que uno ha cotizado, sino que las prestaciones, lo importante es a mantener un nivel suficiente de vida. A mantener el nivel de vida viene a decir como algo así como que no note una gravosidad muy elevada. Entonces, para mantener el nivel de vida que uno. ¿Se entiende? Aquí el nivel ya con el paso del tiempo y desarrollado el sistema de seguridad social, el nivel de suficiencia de aquí es más concreto, de aquí, es que las prestaciones sean suficientes, esto está todo jurisprudencialmente concreto, suficientes para una vida digna. Porque el que no ha contribuido y no tiene ingresos, no tengo cómo compararle la vida que tenía antes. ¿Me explico? Si no tenía ingresos, porque no ha contribuido, porque no ha trabajado, y está en situación de necesidad, porque se ve con necesidad y cumple con los requisitos para dar una prestación, ¿en qué me baso para darle esa prestación? Si no tengo nada con que comparar antes, pues en que sea suficiente, claro, eso es un concepto jurídico. ¿Y cuál es lo suficiente para tener una vida digna? Pero bueno, ahí ya no vamos a entrar, ¿vale? En temas de justicia social. Una pregunta. ¿La pensión de viuda, por ejemplo, entonces es contributiva o no? No. A ver, muy bien, muy buena pregunta. La pensión de viudedad tiene 2 modalidades, la contributiva y la no contributiva. Claro, la cantidad no es la misma. O sea, si yo he cotizado por esta prestación, la mujer viuda va a tener una pensión de viudedad contributiva. Si la viuda viene sobrevenidamente, que vivía de un trabajador donde no se cotizaba por esa prestación, le va a quedar, si cumple con los requisitos, una prestación de viudedad no contributiva, que nada tiene que ver con esta, ¿no? Pues si estas son 700... Bueno, esta se va a basar, creo que esta es el 50% del salario que venía cobrando el marido. Digo el marido porque está contemplado muy así, pero vamos, puede ser la mujer la que trabajara y el marido, bueno, a ver, esta modalidad estaba muy pensada en los años 60 y 70, ¿no? Cuando pues la mujer estaba principalmente... Hoy día esto es un poco anacrónico, pero lo de viudedad y demás. Pero, quiero decir que si aquí es el 50% y el cónyuge que ha fallecido pues cobraba 2.000 euros, pues le va a quedar una pensión de 1.000. Aquí, pues me parece que no llega ni a 200 euros, la de viudedad no contributiva.
180 y tantos euros. O sea, no depende del fallecido, sino del que recibe. Aquí no depende del fallecido porque el fallecido no ha cotizado por este concepto, o imagínate que el fallecido no ha trabajado tampoco nunca o no ha trabajado lo suficiente para... Entonces no puedo comparar y no es en función de lo que el fallecido ganaba, sino suficiente, una cantidad suficiente para mantener una vida digna. Aquí sí es en función de lo que el cónyuge ingresaba. ¿Vale? Pues claro, te decía, si tú vivías los dos con 2.000, pues a ti te tiene que valer con 1.000 para mantener el mismo nivel de vida que tenías cuando no había fallecido el cónyuge. Por eso es el 50%. ¿Vale? Pero no te van a preguntar en una pregunta corta, define el principio de suficiencia. No. Ya ver, ahora digo qué preguntas pueden hacer esto, ¿no? Pero esto hay que comprenderlo. O preguntas que me pueden hacer estrictamente de esto. Pues mira, en un test que te digan, asocie el principio de profesionalidad con alguna de estas respuestas. Y te dice, prestación por desempleo, prestación no contributiva por orfandad, prestación no contributiva por viudedad o... ¿qué he preguntado? El principio de Profesionalidad. profesionalidad. O de todas entran dentro del principio de profesionalidad. Pues ¿qué contestaríais? Empleo. La A. La A. La A. Julia, Sí. ay, perdón. Es que sigo teniendo la duda de lo que había dicho antes cuando he interrumpido la clase, de lo de suficiencia. O sea, hemos dicho la modalidad contributiva, principio de proporcionalidad y no suficiencia, pero en la definición del de proporcionalidad decimos que los trabajadores van a tener prestaciones proporcionales a su ingreso, entonces está también siendo suficiente por la definición que decimos de Pero, suficiencia. vamos a ver, llevas razón. El principio, o sea, el actual principio de proporcionalidad es más parecido al principio de suficiencia constitucional que al principio de suficiencia de la Seguridad Social. Entonces tenemos que tener que está el principio de suficiencia de la Constitución, que es que vamos a intentar que mantengan los ingresos Sí, que venían manteniendo. A ver, esto es importante. Claro, el concepto de suficiencia es un concepto jurídico indeterminado donde los haya. ¿Y cuánto es lo suficiente? Claro, lo suficiente no es lo mismo para mí que para pues cualquier otro, para un futbolista. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha modulado ese concepto jurídico indeterminado. En la Constitución se ha modulado lo suficiente, pues lo suficiente como uno venía trabajando. O sea, digamos que es un sentido amplio el de la Constitución, que entran los dos. El de lo que venías ingresando más un nivel suficiente para mantener una vida digna. Luego ya se ha concretado un poquito más, o se ha desdoblado en el principio de proporcionalidad, que es proporcional a la vida que mantenías, y suficiencia se ha quedado como solo suficiencia para una vida digna. Vale, entonces el hecho de que tengamos el principio de proporcionalidad, a mí me sigue pareciendo que implica el principio de suficiencia constitucional, pero ahora ya nos quedamos con que el principio de proporcionalidad y no claro, suficiencia... vamos a ver, es que el principio de suficiencia de la Constitución no te dice para qué modalidad es, sino te lo mete de forma amplia, vale, incluyendo las dos que ahora se han descontado, pero no te dice, sino te dice, mete suficiencia. Luego, ya concretando las modalidades, es en la modalidad contributiva, en lugar de suficiencia, es proporcionalidad, que ya está más concretado que es proporcionalidad, y en la modalidad no contributiva, en lugar de proporcionalidad, suficiencia. Concretando que aquí suficiencia es suficiente para una vida digna. Vale. Otro concepto jurídico indeterminado donde los haya, ¿no? Y que es una vida digna, pero no vamos a entrar ahí. Pero ¿me he explicado, Virginia? Digamos que el de la Constitución es más amplio, engloba los dos conceptos que luego son más concretos, el de proporcionalidad y el de universal, el de suficiencia concreta entonces yo, por simplificarlo todo, entonces nos quedamos con que la modalidad contributiva se rige por el principio de proporcionalidad y no suficiencia, y por el principio de profesionalidad y no universalidad, y luego la modalidad no contributiva se rige por el principio de suficiencia para una vida digna y no proporcionalidad, y rige el principio de universalidad y no proporcionalidad. Perfecto, exactamente.
Exactamente. Vale, bueno, esto hoy no quiero tampoco, bueno, no es que tampoco hay mucho tiempo para avanzar, pero me quiero quedar en esta capa para que esta la machaquéis esta semana y podamos ir luego descendiendo. Voy a daros algunos conceptos que nos van a servir también para que los interioricéis y que no confundamos a partir de la semana que viene, porque el problema de seguridad social, vamos, el problema que me he encontrado yo y que, bueno, cuando yo estudiaba esto también, pues lo tenía, era el de confusión de algunos términos o tomar algunos términos como sinónimos, ¿no? Vamos a, o podéis poner como queráis, ¿no? No confundir o saber diferenciar, 3 conceptos. Vale, primer concepto es concepto de seguridad social, el segundo el de asistencia social y el tercero el de servicios sociales, que no es lo mismo, ¿eh? Vale, la seguridad social es la que vamos a estudiar nosotros ahora, con 2 modalidades, la obligatoria, con 2 niveles, el obligatorio básico y el nivel voluntario o libre o complementario. ¿Sí? Vale. ¿Esto a quién le corresponde? Por tanto, la seguridad social es una competencia estatal. Estatal. Vale. La asistencia social es algo más parecido a lo que, bueno, incluso en algunos sitios ya tiene un nombre un poco desfasado, pero en algunos sitios se sigue llamando beneficencia. Beneficencia. La beneficencia son ayudas a personas necesitadas, pero sin ningún tipo de obligatoriedad. Quien aporta esta beneficencia, pues lo aporta o da los medios que puede, que quiere, y nadie le obliga. La Constitución no obliga a nadie a dar asistencia social, lo que obliga es a tener un sistema de seguridad social, ¿vale? Un ejemplo, os digo un ejemplo de asistencia social. Bueno, en Madrid se llama el REMI, Renta Mínima de Inserción, que es para aquellas personas que han agotado ya el paro y los subsidios que el Estado le da. Si siguen estando necesitados, claro, tienes que ser casi pobre de solemnidad, claro, porque ya tienes que tener ingresos de menos de 200 euros al mes, haber agotado todas las prestaciones. Entonces, porque la Comunidad de Madrid quiere, que no tiene obligación de hacerlo, pues da una ayuda de, vamos, que no sé si son 110 euros o algo así, a los que hayan agotado todo. ¿Me explico? Vale, eso es una competencia autonómica. Eso lo hacen las comunidades autónomas, principalmente, ¿eh? Porque fijaos, Inserso está aquí en asistencia social, pero lo da el Estado porque quiere. ¿Cómo se llama Inserso? Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Bueno, aunque ahora veremos, pero eso es una prestación propia de beneficencia. Lo doy porque me da la gana y a los que lo necesiten, para que no se pongan tristes los mayores. ¿Me explico? Vale. Y otra cosa son servicios sociales, que son prestaciones solo en especie, porque estos dos son prestaciones económicas, aunque pueden ser en especie. Pero los servicios sociales solo son en especie. Y la administración competente van a ser las entidades locales. Y también es voluntario. Por ejemplo, hay municipios que tienen psicólogos o que tienen, ¿cómo se llama esto? Trabajadores sociales. Los servicios sociales que tiene uno va a depender del municipio, que no tiene nada que ver el de al lado a lo mejor, ¿vale? Y eso es servicios sociales en especie, ¿no? O hay gente que para los mayores le asignan un trabajador social para que le haga la compra o le limpie la casa una vez a la semana. Pues eso es voluntario. ¿Vale? Entonces, seguridad social estatal, asistencia social normalmente, la mayoría autonómica. Bueno, los ayuntamientos podrían, si quisieran, pero claro, no suelen tener medios para poner un sistema de asistencia social, para dar dinero, pero normalmente lo que hacen es hacerlo en especie, ¿no? Entonces, servicios sociales pues tienen una concejalía o un servicio pues con profesionales y atienden a sus vecinos
pues en la medida en que quieran el propio municipio, porque no tiene obligación de hacerlo. Vale. Pero ¿no dijiste en el último tema, en el 13 del bloque 1, que en las poblaciones de más de 5.000 habitantes tenía que haber obligatoriamente servicios sociales? Sí, es verdad, pero lo que no se concreta es cuántos servicios sociales mínimos. O sea, hay algunos que, o sea, pueden cumplir con porque el artículo 26 de servicios mínimos solo te dice eso, pero no te dice. Entonces, un ayuntamiento es verdad que si tiene un asistente social ya está cumpliendo. Y a lo mejor el mismo municipio con la misma población pues tiene 3 psicólogos, 4 asistentes sociales, pero que la cantidad la impone cada municipio de forma libre. ¿Me explico, Víctor? Esa obligatoriedad de servicios sociales no tiene un mínimo. No tiene mínimo. Sí, Raquel. Yo estoy trabajando en un ayuntamiento en asuntos sociales y al menos aquí en Cataluña hay una ley de servicios sociales que te dice los TS y ES que tienes que tener y los... Eso me está dando la razón, que eso es, hay una ley autonómica, pero a lo mejor los municipios de Castilla-La Mancha pues no tienen nada que ver, porque o la ley es distinta o no tienen ley o lo hacen de otra forma. El caso es que eso no es algo que esté unificado en todo el territorio nacional. Lo único que hay unificado en todo el territorio nacional es la seguridad social.